Bienvenidos a Ventaneando. El día de hoy tenemos los pormenores de lo que está sucediendo con el reciente testamento de Andrés García. Y todo por dinero. ¡Qué horror! Para variar, Pati, para variar. Ya ves cómo es la gente. Pues todo lo que está pasando también en este submarino, que es prácticamente una tragedia lo que se está viviendo, porque les quedan pocas horas de oxígeno por allá por el mar de Canadá. ¿Y qué pasó ahí cuando de repente Alan Estrada fue en el mismo submarino, al mismo tour, digamos, y te lo contó a ti? Así es. Porque pasó por algo bastante duro también, así que quédense en Ventaneando porque se lo vamos a contar. Pero tú tienes lo último de esto, ¿no? Ay, Pati, sí, vamos a platicarles un poco de una experiencia que tuvimos, una entrevista que hicimos con un experto y nos dice cosas terribles. La verdad es que sí, hasta ansiedad nos da. Ay, sí. Y también terrible la situación de Luis Miguel, porque por una parte más conciertos en Guadalajara, más taquillas, todo a reventar, pero ¿ese dinero va a acabar en su bolsillo o en las deudas que tiene? Que son muchas. Muchísimas. Rosario. Pati, de este lado, pues resulta ser que tenemos una entrega más de Bela Markovich, la entrevista exclusiva que hicimos con la hija de Alejandro Markovich acerca del historial de los episodios de violencia intrafamiliar que vivió ella, su hermano y su mamá. Un expediente que destapó Lidia Cacho más adelante. Y bueno, esta es la entrevista que realicé con Alan Estrada, donde me explica cómo logra introducirse en esa cápsula marina que puede ser que salgan airosos los que están en este momento o no. Que es un sumergible, no un submarino, Sí, hay que decirlo, es muy diferente. Es una cápsula, veamos. ¿Estás dentro de una cápsula? Sí. Ah, ¿8 horas o cuántas te echaste? 8 horas mínimo. Ay, no. Los anteriores a mí se echaron 27. No. Porque no podían salir. Pero en el sumergible, como a los 500 metros todo se empieza a volver una noche, no hay nada, no puedes ver nada. Estás flotando en la nada, en una oscuridad, una masa negra. ¿Y vas solo en la cápsula? No, vamos 5 personas. 5. El piloto, el copiloto y 3 turistas. ¿Dónde partieron? De Canadá, de St. John's en Newfoundland. Ajá. Ahí se parte, que es el punto de tierra más cercano al Titanic. Al Titanic. La primera vez no lo pudimos lograr y la segunda, que fue el año pasado. ¿Por qué no se logró la primera vez? Porque el sumergible es un sumergible experimental. Ajá. Entonces firmas un release de muchas, de que si te mueres. Sí, claro. Y en mi misión bajaron por primera vez, fue la primera vez que ese sumergible bajó a esas profundidades. No estaban seguros de que se pudiera hacer. Y entonces, para regresar fue muy complicado la recuperación del sumergible y cancelaron mi misión, mi inmersión. Entonces ya el año pasado ya estaban un poco más entrenados. No es un crucero, no es un viaje de turismo. ¿Es una burbuja o qué es? Es una cápsula. Sí, una literalmente cápsula. una cápsula. Es una aventura en la que sí se arriesga la vida, sí pueden pasar cosas, sí puedes atorarte con algo en el fondo marino y que nadie te pueda recuperar. ¿La cápsula tiene oxígeno? Sí, ¿O para llevan 5 ustedes? días. Para 5 días. ¿La echan En al una mar? plataforma, la sumergen, Ajá. liberan el sumergible, como un lanzamiento de cohete, Para abajo. y te dejan caer. Caes por gravedad hacia el fondo del mar. Lo que bajas es por peso. ¿Por peso? Hay una flotación y ya cuando quieres volver a la superficie liberan ese peso y te elevas, lo cual ese mecanismo suele fallar. Ok. ¿Y luego cómo hacen Pues a para buscarlo. encontrar? ¿Cómo? Con un sonar. Entonces eso es lo difícil, que puedes tocar el fondo marino, que son 3.800 metros de ¡Qué profundidad. barbaridad! Pero no necesariamente lo encuentras luego. Nosotros nos tardamos como 1 hora en encontrar la proa. Y fuimos suertudos, sí. Pero llegamos y fue espectacular. Y ahí obviamente ni siquiera hubo ningún conato de histeria dentro de la cápsula de nadie. No, pero ahí hay unas jeringuitas ahí por si alguien se pone loco. Sí. Sí, porque pones en riesgo a los demás. Para subir, ¿cuánto tiempo se tardaron? Unas 2 horas. También bajas en unas 2 ¿Igual? horas. Ah, Lo que pasa ok. es que nosotros nos tardamos un poco más porque estuvimos a punto de abortar la inmersión. Ajá. Porque perdimos comunicación y si se pierde comunicación hay que volver. Ah, claro. Pero se recuperó y entonces habíamos ya arrojado un lastre, entonces bajamos más lento. Pero normalmente son 2 horas para bajar, 2 horas para subir y unas 4 horas para explorar lo que te quede.
nuevamente esta entrevista completa con Alan Estrada en el canal de YouTube de Pati Chapoy, pero la información que te dio este amigo tuyo buzo es impresionante. Sí, Gerardo del Villar no es un buzo, no es especialista en este tipo de inmersiones. Exactamente, porque dice que para este tipo de pruebas tienes que tener una experiencia no de 3 meses, no, de años y años y años de experiencia por la presión del agua, porque tu cuerpo puede transformarse, que tienes que aprender a sentir la presión que empieza a pasar y a transformar tu cuerpo y sobre en la medida en que vas descendiendo. ¿Y no se supone que no se siente mucha presión por el casco mismo, que es como el avión? Pero de todas maneras, aunque tú no percibas, tu cuerpo sí experimenta ciertas cosas, hay cambios aunque tú no lo sientas, y entonces esos cambios los tienes que estar preparado y sobre todo tienes que estar preparado para las emergencias. Entonces Gerardo del Villar me decía unas cosas terribles, porque terribles en el sentido de lo que les podría pasar, o sea, si es falta de oxígeno, pues la muerte es por asfixia inminente. Ay, sí. Y según la Guardia Costera sigue siendo una misión de búsqueda y rescate. Ellos todavía tienen la esperanza de que estos ruidos que han escuchado, que no han comprobado que sean de las personas que están al interior de este sumergible, pues esperan que sí sean ruidos de las personas que están al interior. Pero por eso decía Alan y Rosario detrás de cámaras que solo hay una ventana, porque público, si entra la mínima cantidad de agua, la muerte es terrible, es terrible en segundos. ¿Explota? Sí, explota el cuerpo. O sea, porque la presión a esos niveles tan bajos al nivel del mar te hace que el cuerpo se solamente desintegre. tienen el parabrisas. Digamos. Solamente. Por lo pronto, Pati, se dieron a conocer los nombres de las personas que están tripulando esta cápsula, que es de 6 metros de largo, para que entendamos, y lo que decía Alan de cómo vas, pues casi uno encima sobre el otro. No, es que la gente no vaya a creer que es una cosa. No es una cosa es como cómoda, una camioneta, haz de cuenta, no más grande. Tal cual. Está Hamish Harding, que es un multimillonario británico de 58 años. Está un empresario pakistaní que tiene 48 años y su hijo de 19. Está también el presidente de la empresa Ocean Gate, que es el que patrocina estas inmersiones, que ha sido piloto de jets desde los 19 años, y Paul Henry Nargeolet, que es un piloto, que es el piloto del Titán de esta cápsula y que desde 1986 formaba parte del Instituto Francés para la Investigación y Explotación del Mar. Ellos son las personas que se está esperando pues ser encontradas. El plazo es mañana a las 12:30 del día. Esperemos mañana dar buenas noticias en cuanto a que sí los están rescatando. Los sonares de los aviones gringos que mandaron ya detectaron cierta posible ubicación a raíz de estos golpes que se oyen, ¿no? Pero los golpes no pueden garantizar que sean efectivamente el sumergible. Ahora, ¿qué te lleva a tener una experiencia tan extrema y tan al límite? ¿No? ¿A mí no te gustaría, no te aventaría? No. A mí me encantaría meterme, pero no me es la vida. Pero te voy a decir algo. Según me explicaba Gerardo del Villar, este turismo de sumergibles y el turismo espacial es algo con gente de dinero que se está probando muchísimo, y que el deseo del humano de ir más allá, esto es un reflejo. Pero con este tipo de situaciones... Pero más allá de arriesgar su vida. Claro. Es que todavía Pero este tipo de situaciones te va a hacer regresar a que la gente no decida Dieron a conocer hacerlo. que en el contrato, en la primera hoja, 4 veces se menciona la palabra muerte. O sea, debes estar consciente que vas a arriesgar. Claro. ¿Y las últimas de Luis Miguel? Las últimas de Luis Miguel en materia de conciertos va a dar una nueva presentación en diciembre en Guadalajara. Serán las primeras. Bueno, pero la gira inicia en agosto próximo. Ajá. Pero cuando venga Pati, ya tiene así papelones de demandas, una que tiene que ver con la pensión alimenticia de sus hijos, que eso ya lo sabíamos desde hace meses, y la otra que también tiene que ver con cuestiones laborales. Así que Ventaneando, claro, les preparo con el esta empleado nota de la casa de Acapulco. Trabajó más de 20 años con él, cuidándole y administrándole, según dice, la casa de Playa Guitarrón, que luego la vendió y se compró la de Bonfil. También en la de Bonfil estuvo trabajando un tiempo, pero resulta ser que no le pagó ni sueldos caídos, ni indemnización, ni liquidación, ni seguro social. ¿Y ahorita la deuda? Más de 10 millones de pesos. No. Bueno, habrá que ver también cómo hay gente que se encaja. No, bueno, que... pero él ha sido muy persistente. Exacto. ¿Y tiene cuántos años tiene peleando este tema? Y si él no lo atendió, pues ya se amoló. Veamos. Cada mañana al despertar, siento en el alma. El regreso
regreso de Luis Miguel a los escenarios mexicanos se dará en medio de reclamos por la manutención para los 2 hijos que tuvo con Araceli Arámbula, a quien le debe, según ha dicho ella misma, nada menos que 42 meses de pensión alimenticia. Pero esa no es la única controversia legal que le espera, sino también la demanda de tipo laboral que Javier Guatemala Francisco le fincó desde 2012 por despido injustificado, luego de haber trabajado durante 24 años para él como administrador de su casa de Playa Guitarrón en Acapulco e incluso como su asistente personal. Según relata en la primera y única entrevista que ha dado a un medio de comunicación, esta es la exclusiva. Son 10 años que llevamos en esta lucha, en este litigio, y la verdad sí ha sido muy desgastante en lo personal y en todas las formas. Porque yo estaba trabajando en esos tiempos, le estoy hablando de los años 90, con un arquitecto. Okay. Este arquitecto, este señor, yo era chofer del señor del arquitecto. Okay. Un día me dice, oye Javier, va a venir el dueño de esta residencia. Por favor, quiero que me eches la mano y que aprendas todas las llaves de cada puerta. Y lo saludo. Buenas tardes, señor. ¿Sabes quién soy yo? Digo, no tenía el gusto de conocerlo, pero sí, ahorita ya me cayó el 20 y sé que es Luis Miguel. Dice, ¿sabes de quién es esta casa, esta residencia? Digo, la verdad no, pero si es de usted, felicidades, digo, y ahí nos subimos, anduvimos viendo las recámaras, y ya de ahí vio la alberca, dice, vamos a la alberca, ok, y ya en ese lapso él me vuelve a preguntar qué era lo que yo hacía ahí en su casa. Estoy trabajando con el arquitecto, digo, pero estamos a la orden. Si no te gustaría trabajar para mí, digo, pues si me da la oportunidad, con todo el gusto del mundo. Dice, bueno, ahora baja y pregunta por José Pérez. Era un argentino en ese tiempo. Le dice, va a trabajar con nosotros. Por favor, mételo en la nómina de nosotros. ¿Cuáles eran específicamente sus labores, sus responsabilidades en ese inmueble? Y ya me dijo que me quedara en el conmutador, que antes de que cualquier persona hablara con él, tenía que hablar primero conmigo. Y también hacía la labor de vigilancia, porque estaba solo. ¿Si hubo algún contrato o solo fue a palabras? Fíjese que fue a palabra. El salario era muy variable, pero pues, normalmente eran arriba de 2,000 pesos diarios. ¿Llegó a ver a la señora Araceli Arámbula, señor Javier? Sí, claro, por supuesto. Pues ahí vivió con nosotros, ahí en la casa, en la villa. Incluso su primer bebé también ahí estuvo con nosotros. ¿En qué momento usted empieza, digamos, a ver ya la falta de pago, la falta de compromiso? Después del 2012, él decide irse de Acapulco, vender su propiedad, y llegó al grado de que pues, la gente, los colaboradores, empezaron a demandarnos, a él y a mí, por ser el administrador. Fue que salió la demanda ya en 2012 y se está encargando aquí el licenciado Tomás. El mensaje en ese momento, si el señor Luis Miguel lo estuviera escuchando, ¿cuál sería, señor Javier? Que lo sigo esperando. Se especuló siempre que yo era jardinero, que yo era lavacarros, pero sí le quiero mandar el mensaje y al mismo tiempo el reto de que si puede que me marque directo 2 minutos, 3 minutos y que me compruebe directamente de viva voz él que yo era jardinero o que era lavador de carros. Si me comprueba él directamente eso, yo soy capaz de desistirme de la demanda y lo dejo libre. Pero mañana, el abogado de Javier Guatemala revela el estatus de la demanda y lo que harán para lograr que Luis Miguel pague los más de 11 millones que debe por sueldos caídos. Para Ventaneando, Roberto Hernández Gallardo. Le recuerdo que en el canal de YouTube de Pati Chapoy está la mesa de opinión en relación a Luis Miguel, si es deudor o no deudor, que se puso buenísima. Deudor alimentario, sí, en torno a la demanda de Araceli Arámbula, que a ti te comentó Araceli que le debe 42 semanas meses. hace semanas.
meses, ¿no? ¿Meses? 4 años. ¿Cuatro años? Sí. Pero eso Sí. fue hace... Pues sí, a principios de año, ¿no? No, cuando tu mesa. Sí, hace 15 días. 15 días. Sí. Ay, Dios Pero mío. fíjate. Bueno, pues a ver. Y entonces ¿Cómo puedes dejar de darle 40 y tantos meses dinero para comer a tus hijos? Inaudito. En este momento nos vamos a enlazar a Acapulco, donde se encuentra Margarita Portillo, la hoy viuda de Andrés García, y su abogado. Esperemos que ya estén listos en el Zoom. Buenas tardes y bienvenidos a Ventaneando. Gracias, Pati. Mi abogado es el licenciado Roberto Flores Treviño. Licenciado Treviño, Flores Treviño, bienvenido a Ventaneando. Tenemos muchas preguntas que hacerles. Sí. Así es. Todas las del mundo. Margarita, gracias por tomarnos esta comunicación. Primero que nada, ustedes leyeron el testamento el lunes pasado, dando a conocer pues los porcentajes de los herederos, que son 4. Eres tú, es tu hijo, es Rosa García, que es hermana de Andrés, y Andrés Jr. al 25% cada uno. Pero en realidad, ¿qué es lo que existe para que este 25% se reparta? ¿Qué es lo que Andrés dejó en realidad? A ver, contesta el abogado. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Dentro de la voluntad de don Andrés, que la plasmó en el testamento, él establece como herederos universales repartidos, como bien lo manifestaron ustedes, en 25% a cada persona. De eso se tiene que hacer una investigación por parte del notario. La señora Margarita, quien es la albacea, ella ya instruyó al notario para que el notario empiece a hacer una investigación. Y ya que una vez se termine esa investigación, que tengamos la cuantificación de los bienes de la masa hereditaria, entonces, ya que termine lo que es el inventario, entonces podremos proceder a los avalúos. Y entonces ella, en cumplimiento del mandato que le dio como albacea, ella pasará a la repartición de los mismos. Pero ese procedimiento se va a llevar, digamos, meses o años, ¿no? Pues es una cuestión que el notario y las autoridades municipales y estatales depende de ellos, no depende de nosotros. Pero ¿cuál es en realidad, qué fue lo que pasó? Andrés García deja este último testamento, el cual pues es el que tiene validez según la ley, el último. Pero se habla de que no se había divorciado de Sandra, la mamá de Leonardo y de Andrés. ¿Qué tanto es cierto, Margarita? Licenciado. ¿Contesto yo? Pues mire, le voy a explicar una cosa. Las especulaciones son muchas. Desafortunadamente, por causas que nosotros desconocemos, ha habido personas que han plasmado algunas hipótesis, han dicho situaciones que afortunadamente no son ciertas. La señora Margarita Portillo tiene en sus manos toda la documentación legal, toda completamente legal respecto del divorcio de don Andrés, y luego todos los documentos que se requieren para poder certificar que ese divorcio es total y completamente válido. Claro. Posteriormente, que este es un punto sumamente importante del que nadie habla, don Andrés, después de divorciarse de la señora Sani, tuvo 2 matrimonios, de los cuales también se divorció, y luego se casó con Margarita, y es viuda Margarita, y en el testamento lo plasma perfecta, clara y precisamente cómo fue su vida marital. Entonces, que a fin de cuentas no tendría gran importancia el que estuviera casado o no con Margarita, sino que estuviera divorciado de las anteriores, que no podrían impugnar, porque la decisión de Andrés García es irrefutable en el sentido de a quién deja sus bienes, ¿no? Fuera Margarita su esposa o no. No, lo que sucede es que por ahí hay una hipótesis de que si él nunca se hubiera divorciado, los bienes, como él estaba casado en la primera ocasión en sociedad conyugal, los bienes pudieran haber sido, pero eso es una especulación que simple y sencillamente se desestima desde el momento en que él se divorció. Él se divorció en el año de 1970 en Estados Unidos, y ese divorcio se legitimó y se homologó y se apostilló y se llevó a cabo la inscripción en México. Sí, pero es a lo que iba. De todas formas,
Vamos, no importa que Margarita estuviera casada o no con Andrés García. Pero está casada, Daniel. Si no hay ningún otro matrimonio anterior que sea vigente, es a lo que voy. Al final de cuentas, vamos a entender algo bien importante. Dentro del contenido del testamento, él establece claramente su voluntad. ¿Quiénes son los herederos universales? Y luego deja legados muy particulares a ciertas personas. Por eso, el lunes, en la lectura del testamento, nada más estaban los estrictamente involucrados. ¿Por qué estaba Leonardo ahí si no le dejaron nada? ¿Y Sandra? Sí, claro que le dejaron un legado. Hay un legado en donde le dejó su papá le dejó una tercera parte de un departamento. Okay. Es decir, licenciado, independientemente de este testamento, los legados pueden ser bienes específicos que también se reparten dentro de un testamento. ¿Y a qué se refieren entonces estos legados? Ahí establece claramente que deja como legado para la señora Sandra, para Andrés Jr. y para Leonardo, un departamento que él compró hace muchísimos años y que, por cierto, la señora siempre ha ocupado. La señora Sandra. ¿Ahí vive? Ahí vive. Margarita, sin embargo, Roberto Palazuelos, que se ha ostentado, digamos, pues como vocero de la parte de Leonardo, de Sandra y de Andrés Jr., ya advirtió que van a impugnar el testamento. ¿Esto es válido? ¿Y qué es lo que habría que impugnar? Porque si es legal el matrimonio de tuyo con Andrés, pues ¿qué podrían impugnar? Déjeme contestarle yo, por favor. Es una cuestión de carácter. En primer lugar, no tiene nada que ver el matrimonio con el testamento. Vamos aclarando de su pregunta muy clara. En segundo lugar, casualmente, la impugnación, esta situación que se le denomina impugnación, no es sobre la voluntad del testador, es única y exclusivamente sobre la capacidad del notario de dar fe de un hecho. Pero resulta que el testamento anterior y otros que hizo don Andrés, porque no hizo nada más uno en su vida, hizo muchos, como muchos mexicanos, como muchas personas de este planeta, que hacemos testamentos, cambiamos de opinión. Resulta que el inmediato anterior es con el mismo notario. Exactamente con el mismo notario. Entonces, yo creo que aquí, a lo que yo conmino a la gente, a los medios de comunicación, es a respetar la voluntad de un hombre como Andrés García, que fue muy querido, muy admirado, y que de una u otra manera nos deja una satisfacción en sus películas y la amistad que tuvimos con él. Yo tuve una amistad de más de 25 años con él, platiqué con él, en muchas ocasiones lo visité, y siempre muy amable y siempre muy caballeroso, muy divertido era platicar con él. A propósito de las películas, licenciado y Margarita, ¿estos derechos a quién corresponden? ¿Las regalías de las películas, de las novelas? A Margarita. Permíteme, es que hay dos partes del testamento que cuidadosamente no filtraron. Entonces se los voy a leer, ¿no? Sí, dice, adelante. Dispone el testador que todos sus bienes de valor, tales como alhajas, autos, ropa, algún efecto de comercio, muebles en general o cualquier otro bien susceptible de ser traspasado por vía hereditaria, pasará a favor de la señora Margarita María Portillo Castrejón. Otra, lega el testador los derechos de propiedad intelectual, biográficos y de imagen y cinematografía a la señora Margarita María Portillo Castrejón. Otra, los derechos y regalías de las repeticiones de series de televisión y telenovelas a la señora Margarita María Portillo Castrejón. También en el testamento está especificado lo que quiere que hagamos con sus cenizas y que dispone que yo sé lo que se tiene que hacer. Margarita y licenciado, tengo ahí una duda. En estos últimos fragmentos, es decir, las regalías y todo esto también ingresa o es parte de lo que se va a otorgar en la herencia de este 25% que se tendrá que repartir. Eso va por fuera. Esa parte, o eso, ¿no? esa parte. Pero no tiene por qué tener dudas, y es muy claramente está claro que la sesión es para Margarita. Sí, pero quiero que me la aclare. No tiene por qué tener dudas, ahí claramente dice para quiénes son las cosas, para Margarita. También, si me dan tiempo, quisiera yo aclarar algo con respecto al divorcio.
que fue en 1970, el mismo divorcio que fue Sandy la que lo solicitó. Y entonces el juez ordena que el menor de 2 años, porque nada más había nacido Andresito, es decir, Leonardo nació fuera de matrimonio, se le da la custodia completa a Sandra Vale y que no se le da derecho de visita a Andrés. Y el juez ordena que no se le pedirá child support, que no se le pedirá pensión alimenticia por el menor porque se le están negando los derechos, ¿no?, de visita. Y también ordena que sea Sandy la que pague los costos del juicio y no sé cuánto porque es la que solicitó el divorcio. ¿Ves? Entonces, a mí me enfermó cuando Roberto un día, aparte de todas las barbaridades que ha dicho, que dijo, y aparte nunca les dio manutención, o sea que pensaba pelear la manutención para los hijos de 50 y tantos años, cuando era una verdadera barbaridad, porque Andrés siempre los mantuvo, a pesar de que legalmente no tenía el derecho. Sandy no renunció, porque ayer dijo Roberto que había renunciado a la pensión. No es cierto, el juez ordenó que no se le iba a pedir child support porque no le estaba dando derecho de visitas y le daba la completa custodia a Sandy. También ahí se establece que una propiedad que tenía Sandy se la queda a Sandy y la propiedad que tenía Andrés se la queda a Andrés y se acabó. Y esto es en 1970. Y como dijo el licenciado Roberto Flores Treviño, aquí se hicieron aunque el notario y él también me explicó que hay tratados con Estados Unidos, que lo que se sentencia allá es válido aquí, también me lo explicó el notario, se hizo la homologación, se mandó sacar una copia actual de divorcio en el condado de Harris, en Texas, se mandó apostillar en Austin, Texas, se mandó traducir con un perito traductor aquí en México y se hizo la solicitud, Andrés la hizo en vida, la solicitud de la homologación del divorcio de 1970 y ya está registrado y escrito en libros y en Chilpancingo y todo. Yo nomás quería saber a qué atribuyes, Margarita, el que Andrés haya tomado en cuenta a Andrés Jr. Después de esta lejanía que se sabía que tenían. Mi esposo me explicó en ese momento, fue una cuestión como por cuestiones legales para que después no dijeran nada y no metió a nadie y los metió de alguna manera a todos, ¿no? A Leonardo está con una parte del departamento, Claro, a Sandy, Sandra, etcétera. Sí. Margarita, sin embargo, ayer justamente Roberto decía que es a raíz de una llamada que tiene Andrés Jr. con su tía Rosa María, que deciden impugnar, porque en la llamada Rosa María le dice, pues eres dueño del 25% de nada, porque ya no hay nada. ¿Es real esta llamada? ¿Tú sabes algo acerca de esta comunicación que tuvieron? Yo no estuve ahí, la verdad no lo puedo decir. Como dice el licenciado Flores Treviño, se tiene que ver qué propiedades están a nombre de Andrés y se procederá al respecto. Sin embargo, ya se sabía antes de la muerte de él, Margarita, porque habían hecho algunas ventas de propiedades pues para solventar parte o buena parte de la atención médica que él recibió, que era carísima, ¿no? Claro, no, y no es nada más ahorita, desde hace años. Andrés hace muchos años me regaló la propiedad de Paraíso 2, que era la que estaba en La Laguna, que estaba a nombre de Andrés y que me firmaron los hijos, que quizá ya no se acuerdan, pero sí está todo, se hizo conforme a derecho, y con eso, aunque Andrés me lo había regalado, con eso vivimos años. Ellos están acostumbrados a estarle pidiendo dinero a su papá, nunca fueron para preocuparse de qué vivía su papá, si Andrés hace cuántos años que no trabajaba. ¿Cierto? Se inventó últimamente y fue muy feliz con su canal de YouTube, mismo que voy a seguir publicando material que tengo, pero nunca se preocuparon por saber de qué vivía su papá y mucho menos en enfermedad, que han dicho que yo lo tenía secuestrado, es mentira, porque Andrés se iba días a su playa y estuvo mucho tiempo allá. ¿Por qué no fueron por él? ¿Por qué no fueron a cuidarlo? ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Por qué no se hicieron cargo? Y el tiempo que estuvo en mi casa, nunca vinieron, nunca me hablaron a preguntarme cómo estaba su papá, nunca vinieron a verlo,
y de hecho 8 días antes que Andrés muriera, yo le pregunté a Andrés, le dije que quería que se vinieran a despedir, que si recibiría a Leonardo, me dijo que sí, le pregunté que si recibiría a Andresito, me dijo que sí, procedí a llamarles, no vinieron, Andresito me hizo un reclamo a gritos muy fuerte de cuestiones de dinero, y me dijo, ¿tú crees que voy a perder mi trabajo porque ahora se le pegó la gana verme? Y entonces le dije, no, a tu papá no se le pegó la gana verte. Yo estoy queriendo que te vengas a despedir de tu papá. Margarita, y se perdieron esta oportunidad. Margarita, con todo este panorama, ser albacea, aunque estás muy bien asesorada, no será cosa sencilla. Pues mira, estoy en buenas manos porque estoy en manos de Roberto Flores Treviño y en manos de Dios. Y aparte Roberto está a mi lado porque Andrés se lo pidió. Muchísimas gracias, licenciado Flores. Muchísimas gracias, Margarita. Y esperemos que esto se resuelva muy bien para todos. Muchas gracias. Espero en Dios que sí. Saludos a todos. Un abrazo. Gracias. En corto, Luis Miguel agregó una fecha más a su ronda de conciertos en Guadalajara. Ahora se presentará el 17 y 18 de diciembre. Fanáticos, corran por sus boletos. En corto, Peso Pluma desmintió que le hayan robado una carísima cadena que colgaba de su cuello en medio del tumulto que esperaba entrar a un antro, menos mal. En corto, Lapio Quijano reveló que fue por cuestiones económicas que Poncho Herrera no aceptó unirse a la gira de RBD. Qué comunicativo ande Lapio, ¿eh? En corto, Cristian Nodal tuvo un gran gesto al saludar el lenguaje de señas a un grupo de fans que se dieron cita en su más reciente concierto en Costa Rica. Bien por él, porque inclusión es lo que hace falta. Ahora mismo, ¿verdad? Ay, perdón. Oigan, cumplí años y les agradezco a todos las felicitaciones, los regalitos y las flores que he recibido. 36 años se dicen fácil, pero la verdad es que... A ver. Ahí está, mira. A ver, y las mañanitas no las escucho. A ver, es que esta la... Pero con ganas. Súbele. Mariachi, dice la señora. No los oigo. Ahí están muy... Parece que no hablan no en el los oigo. foro. Con huevos. Con gusto. Es que sí, soy yo muy lejos por la voz. Felicitarte. Muchas felicidades, Eso sí. Ahí está. A ver, Dan, préstamelo. ¡Qué divino! Ve nada más, es de Paulina Bascal. ¿Sabes que las rosas son Mi de Paulina veras? le mando un beso. Para mí me gusta la mejor repostera de este país. Sí, una obra de arte. Espero que no nos haya cobrado el pastel, porque si no, entonces... No, ¿cómo no? Bueno, claro entonces, que sí. También por me gusta supuesto. José Ramón como cocinar. Ay, no. Para mí la preferida es Paulina. Paulina, mi Paulina querida, no, es lo una máximo. Cosa divina. Deberías llevártelo ¿De qué entero es tu a pastel? casa. Sí, mejor yo te lo entero para ti. Aquí les compramos unas donas a estas personas. No tienen paladar. Lo mejor es compartir yo voy con la a tu gente casa que y quieres. comemos No, tú y yo, cállate. porque esta gente no sabe. Oye, tú no vas a comer, tú no vas a comer. Bueno, pero a ver, no presenta puedo. la nota en lo que lo parto. ¿Cómo no? Fíjate, nomás se cura uno tantito y ya empieza el maltrato. Fíjate. Eso sí. Alejandro Markovich con este expediente de violencia intrafamiliar. 3, vea usted. Terrible. Ahí está. Increíble, pero cierto. A pesar de la denuncia que presentó en contra de su padre Alejandro Markovich por haberle lesionado una clavícula, Bela Markovich es requerida por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México como responsable del músico, quien además enfrenta una orden de restricción que en teoría le impide acercarse a ella, a su hermano Diego y a la madre de ambos, Gabriela Martínez. Es esta última quien lo denunció en 2014 por un largo historial de violencia intrafamiliar de tipo verbal, psicológica y física. La lesión de Bela se produjo en abril pasado, cuando decidió no cuidar más a su padre del cáncer de próstata que padece debido a diversos maltratos. Entonces, el hombre estalló en cólera, rompiendo con un palo de escoba todo lo que encontraba a su paso, al tiempo que atacaba a su propia hija. La última vez que fui a neurología, que frente a frente yo llevé que ya había metido una denuncia y les dije, entonces léanla porque es paciente de ustedes. Me llamaron porque estaba en urgencias por una cuestión mínima, no sé, se mareó o algo así.
Entonces te llaman por protocolo. Y revela la negligencia y maltrato que también recibió de parte del personal de dicha institución médica, que se negó a conocer de su denuncia. Ya había metido la denuncia, ya teníamos el código Águila, salió pues que era peligrosa la relación y yo les dije por qué yo no puedo hacerme cargo, ¿no? Empezamos a discutir, lo ponían las enfermeras atrás y me decían vete, ¿no? O sea, sí, me trataron horrible y yo pensaba que iban a ayudarme, ¿no? Y él también me decía, si yo quiero te sacan a patadas, tú lárgate, ¿qué haces aquí? Mejor págame todo lo que te mantuve desde que naciste. Entonces ahí agarró la doctora, azotó las manos y me dijo, y bueno, ¿y tú qué quieres? Y lo defendían. Entonces fue un momento fuerte para mí ese también, porque yo con mi guerra de es que es su paciente, entonces vean qué tiene, porque ya me hizo esto, es que imagínate qué tan enfermo está. Y me dijeron, tu papá no está enfermo, tu papá está en sus facultades mentales. Entonces yo decía, entonces sí, prosigo con la denuncia. Claro, prosigue con la denuncia, él estaba viendo y lo tenían a él atrás y él decía, sí, prosigue. En una última entrega, ¿es verdad que Alejandro Markovich está afectado de sus facultades mentales? Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Pues parece que no está mal de sus facultades mentales, lo cual podría minimizar el expediente de violencia. Pues la familia terrible. Va a tener que, quiere demostrar que no está mal de sus facultades, porque sino que es un acto perfectamente consciente. Sí, de maltrato, de violencia. Sí, bueno, fíjense que para mí una tristeza porque era uno de mis conductores favoritos, Pati. Para todos, Daniel, Desde muy qué terrible. chavo yo no me perdía. ¿Y usted qué opina con Nino Canún? Y lamentablemente falleció mi querido Nino Canún, que tuvimos yo la oportunidad de platicar muchas veces con él en encuentros por ahí en radio. Todos de una u otra forma lo conocimos. Y es muy triste dar la noticia, sé que es parte de la vida, así que a sus hijos y a toda su familia le deseamos que muy pronto encuentren la paz y la calma después de un proceso tan triste. 82 años, sí. 82 años, Nino Canún, un programa que fue exitosísimo, Sí. ¿Y usted qué opina? Y además una carrera mucho más radiofónica, donde hacía hasta hace muy poco 7 horas de radio diarias. 7 horas, público. Y un estilo singularísimo, sí. ¿no? Y un hombre que le apasionaba la información y le apasionaba todo lo relacionado con medios de comunicación. Sí. Descanse. Era grande, Nino Canún. Ahí lo vemos. Y bueno, seguimos con el tema. Pati, ayer una llamada de Roberto Palazuelos, que estaba en calma, que todo muy bien, y hoy ya quiere impugnar el testamento del cual nos acaba de platicar Margarita ¿Y él su por abogado. qué? Pues ya ves que él está metido de parte de todos. Él quiere ser el vocero paladín de la justicia y todo, del lado sigo que va a sin impugnar. entender. Estaba enojado con don Andrés, luego se reconcilió, luego se volvió a enojar y bueno, aquí está. Luego también con Leonardo. También. Aunque ayer dijo lo contrario, hoy Roberto Palazuelos confirma Ventaneando que finalmente sí se impugnará el testamento de Andrés García, debido a que su hijo Andrés García Jr. no recibiría nada del 25% que le fue otorgado, pues según le informó su tía Rosa María García, las propiedades que dejó el actor ya están a nombre de ella y de Margarita Portillo, su viuda. Según Roberto, Andrés habría recibido esa noticia al contactar a Rosita luego de saber que es uno de los 4 herederos, junto con Margarita, su hijo Andrés López Portillo y la propia Rosa María. Me marca Andrés Jr. por ahí de las 3 de la tarde el día de ayer y me marca muy exaltado y me dice, oye, fíjate que hablé con mi tía Rosita, que es la hermana de Andrés, y le dice, no, mijito, tú sí heredaste el 25%, pero es el 25% de nada, porque ya los terrenos están a nombre mío y de Margarita. Pero según Roberto, la venta o traspaso de dichas propiedades sería ilegal. Si las venden va a terminar siendo un fraude porque hay una litis, ¿no? Entonces, como son ejidos, pues la de Rosita se la había dado a Andrés hace mucho, pero la de Margarita pues fue algo reciente que seguramente manipularon a Andrés. Al margen de esto, persiste la protesta de que Sandra Vale, madre de Leonardo y Andrés Jr., es legalmente la única esposa del actor, pues nunca se divorciaron. Sandra Vale es la propietaria de absolutamente todo lo que Andrés García adquirió desde 1970. Sandra Vale
tiene una sociedad conyugal vigente, entonces también ahí va a tener derecho hasta a las regalías y a muchas cosas de Andrés García. Cuando Andresito tenía 2 años y medio empezaron a tener problemas matrimoniales y decidieron divorciarse. Y ahí Andrés agarró una abogada, hicieron un rollo, como un acuerdo de divorcio y el rollo. Okay. Cuando estaba Sandy comunicándole a Andrés que se habían embarazado de Leonardo, le dijo, estoy embarazada otra vez. Entonces Andrés se fue a Estados Unidos y se volvieron a enamorar. Fueron en Estados Unidos a ver un juez para volverse a casar, y entonces el juez dio el papel y le dijo, oye, Andrés, Sandy, no los puedo yo volver a casar porque ustedes siguen casados, nunca se divorciaron. Sí se va a poner la cosa buena, sí la litis fundamental es que Sandra Vale desde 1970 es la propietaria de todo. Lo que Palazuelos sí da por buena es la venta de la Casa Paraíso 2, cuya mitad recibió Margarita cuando Andrés aún vivía. Yo la operación de la Casa de la Laguna la hice y ayudé a Margarita porque Andrés le tenía que dar la mitad de ese dinero a Margarita y yo vi que se le diera. La única operación en la que Sandra Vale firmó, Andresito firmó, Leonardo firmó. Roberto advierte que investigará también la venta del famoso castillo en el Ajusco. El hijo de Margarita va a ir del castillo. Le dice a Andrés que es a crédito, sin embargo le miente. Dice, sí, es a pagos, te voy a ir dando, y de repente el gordo se le desaparece como 3 meses. Se vino a Tulum, Quintana Roo, y en el centro de Tulum compró un hotel. Se lo compró a un amigo mío y pagó una fortuna y pagó así de tras. ¿De dónde sacó el dinero? Del castillo. Para Ventaneando, Daniel Aguilar. Pues nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Pásenla muy bien. Muchas gracias. Felicidades. Así es. A la una, corra la voz, estamos. ¿Siempre? ¿Sabe? Que donde nos pongan. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es ventaneando.